Primero los datos. Siempre se enseña en el periodismo que objetivo en los datos, los hechos son sagrados, subjetivo en las miradas. Voy a arrancar mostrando el expediente y después voy a comenzar a desandar qué son todos estos expedientes. Les vamos a contar cuánto el gobierno nacional destina para que morfe un preso y cuánto el gobierno destina para que morfe y se alimente un paciente de un hospital en la provincia de Buenos Aires. Todo está absolutamente documentado en todos estos expedientes que tengo acá. Los voy a mostrar así en forma desordenada y ahora los voy a comenzar a detallar y a analizar. Esta es una licitación publicada en el Boletín Oficial en las últimas horas, precisamente el 7 de marzo. 7 fue el martes, ¿no? Sí. Sí, en el Boletín Oficial Nacional, ¿sí? Con una licitación para el sistema penitenciario federal, la cárcel de Marcos Paz, donde están algunos de los narcos más pesados del país, para que morfen bien o mal. Esto ya ha trascendido, ¿sí? Hay un portal llamado Ahí Profesional que dio cuenta de esto. Hoy Antonio Laje hizo un gran informe durante la mañana en Buenos Días América. Está acá el expediente. Esta es la licitación para que coman y bien los presos. ¿Está bien? Para que morfen los presos. ¿Tienen que morfar bien o mal los presos? Bueno, yo soy de los que creo que tienen que comer bien, ¿no? Bien, obvio. No van a encontrar en mí una lógica de que tiene que caer una bomba de Exocet, va a mandar un Exocet a una cárcel. ¿Está bien? ¿Tienen que comer bien? Sí, claro que sí. Bien, esto es. Ahora voy por detalle, pero voy con todos los papeles para que no digan, oh, el pelado, viste, gorila, no sé qué. Está todo absolutamente documentado. Todo esto son expedientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene alimentando a los pacientes de los diferentes hospitales. La provincia de Buenos Aires tiene 77 hospitales y además tiene centros de prevención, CPA se llaman, y además tiene los que hizo CIO y la SUPA, unidades de pronta atención. Son 90 servicios hospitalarios, básicamente. Todos estos expedientes dan cuenta de cuánto el gobierno de la provincia le paga a empresas distintas, disímiles, para que coman los pacientes en los hospitales. ¿Me explico o no? ¿Está bien el escenario? ¿Cuánto destina el gobierno federal, la nación, para darle de morfar a un preso? ¿Y cuánto destina la provincia para darle de morfar a un paciente? Un enfermo en un hospital. Está claro que acá están todos los expedientes, pues después vienen, viste, los tuiteros de turno. Acá están todos los expedientes, están a disposición. No hay un delito, ¿eh? Les queda claro, se lo dejo en claro. No hay un delito, no se asusten. Porque cada vez que mostramos expedientes se asustan un montón. No hay un delito, no estoy contando un delito. Sino básicamente la lógica de dar prioridad donde, entiendo, no la está. Vamos a ir por partes. ¿Hasta ahora se entendió o no? Bien. Para alimentar a los presos de la cárcel de Marcos Paz. La cárcel de Marcos Paz es uno de los penales federales que administra el Ministerio de Justicia de la Nación, que depende de Martín Soria. ¿Está bien? Y que está intervenido el Servicio Penitenciario Federal por una mujer que se llama la doctora Garrigós de Rébori. ¿Correcto, Angulo? Sí, es una mujer de justicia legítima. Como si hubiese justicia ilegítima. Garrigós de Rébori, quiero poner todo el contacto y me quiero tomar un rato para contar esto. Una de las primeras cuestiones que hizo fue terminar con la inteligencia criminal en las cárceles. Es también un dato, ¿correcto, Angulo o no? Bien, entonces, los presos de Marcos Paz, algunos de los narcotraficantes más pesados, por ejemplo, Ariel, el Guille Cantero, que está ahí, morfa y muy bien. Morfa y muy bien. ¿Por qué? Porque el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Garrigós de Rébori y que depende del Ministro de Justicia, una persona muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, ¿correcto? A familia Soria, de Río Negro, adjudicó a una empresa que se llama Compañía Integral de Alimentos S.A., que también trabaja en la provincia de Buenos Aires. Este es el Guille Cantero, y esto es lo que se ha contado hasta ahora. Adjudicó el servicio de comida, servicio de cocido para los presos. Los presos desayunan, almuerzan, merienda y cenan. ¿Está bien? Y vos dirás, bueno, es lo que corresponde. Y sí, claro, es lo que corresponde. Ahora entraremos en la discusión si los presos se tienen que cocinar ellos y proveer el propio sustento. Y por qué tenemos que estar el resto de los argentinos, sí, pagando el alimento. Bueno, es otra discusión. ¿Está bien? La quiero sacar. Es un debate profundo, moral, ético, lo que quieran. Lo concreto, vamos a los números. Si uno divide la cantidad de presos que tiene la cárcel de Marcos Paz, que son 2.533, por la erogación de dinero que hace el Servicio Penitenciario Federal a la empresa Compañía Integral de Alimentos, da que cada preso, ahí tenés, mirá,
En Marcos Paz, en la cárcel de Marcos Paz, che, acá están los narcos más pesados, Aníbal, están los narcos más pesados. Garrigós de Rébori, están los narcos más pesados que tienen teléfonos, ¿correcto, Angulo? Sí. Tienen teléfono, es ilegal. Acá, cada sopre morfa por 3.244 pesos por día. Y vos me dirás, pelado, ¿cuál es la novedad? Si ya lo contaron, ya sé que ya lo contaron. Ya se contó, ya lo sé, pero ahora te voy a hacer la comparación de cuánto paga la provincia a un paciente hospitalario. Acá está el expediente de esto. Acá ¿está bien? En el boletín oficial. 3.244 por día por 4 comidas. Es decir, ración diaria. Y acá entramos en la discusión, che, mucho. Este es el monto global de la licitación. Más de 3.274 millones de pesos. ¿Se va entendiendo eso o no? ¿Estamos? ¿Sí? Vos lo dividís por la cantidad de presos, la cantidad de días, te da 3.244. ¿Está? ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Es mucho o poco? Es mucho o poco que un preso morfe por 3.244 pesos por día. Y bueno, acá vamos de nuevo. Mucha gente dirá, che, yo lo escuchaba hoy temprano, Antonio Laje, me parece maravilloso, como gran parte de todos sus análisis. Decía, che, ¿por qué no se cocinan ellos? Es válido. ¿Por qué no se cocinan ellos y nos sale más barato? Está bien, es válido, ¿eh? Es válido, es válido. Ahora bien, ¿cuál es el parámetro? Si esto es mucho o poco. Si 3.244 es mucho o poco. ¿Cuál es el parámetro? Ahora Carlito Burgueño me dirá, che, mirá, pelado, la canasta de alimentos está situada en tanto. Entonces por día te da menos que una familia 3.244. Ahora me hace la cuenta, Burgueño. Entonces empezamos a buscar parámetros. A simple vista decís, che, 3 lucas 200 para un sopre por día es mucho y hace ruido. ¿Estamos? Ahora Carlito me da los datos a ver si hace la cuenta de la canasta básica. Bueno, vamos con un parámetro objetivo y sustancial. Que lo tengo acá. Y no es una crítica hacia nadie, sino que son datos. Todos estos son expedientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Enfócamelos, por favor. Enfócamelos. ¿Allá? Bien. Todos estos son expedientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del año pasado y de este año. Todos, ¿sí? Están a disposición de la justicia si quieren, aunque no hay un delito. No hay un delito. Es más, le voy a decir una cosa. En parte de esto, le va a dar la razón un poco más a Kicillof que a Garrigós de Rébori. Y ahora les voy a explicar por qué. La provincia de Buenos Aires, que tiene 77 hospitales, el Hospital de Niño de la Plata, el Hospital Gutiérrez, el Bocalandro, le da de comer a los pacientes. Vos tenés un problema, te tienen que operar de apendicitis y te tienen que dar de comer en el hospital, ¿correcto o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Los sistemas, el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires tiene básicamente 90 servicios. Entre los 75 hospitales, los centros de pronta atención CPA y las UPA. Que las UPA entiendo que son 15, no sé si funcionan todas, son un legado del gobierno de Scioli. ¿Sí? Unidad de pronta atención. ¿Sí? Hay una muy grande, por ejemplo, pegada a la unidad 1 de Olmos, allí en la ciudad de La Plata, de la alcaldía Petinato, que creo que fue una de las primeras que se inauguró. 90, ¿está bien? Ahí van todos los pacientes enfermos a tratarse y demás, lo que quedan internados. Lo que quedan internados hay que darle comer o no. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Bien. ¿Cuánto destina el gobierno de la provincia para darle de comer a un paciente internado, por ejemplo, en el hospital, en el Policlínico General San Martín, de la ciudad de La Plata, que es el hospital más grande del país? Perdón, el hospital más grande de la provincia. ¿Cuánto? Se van a sorprender. ¿Saben cuánta plata destina la provincia por paciente? 1.260 pesos. 1.260, vos no me creés. 1.260. Los pacientes en los hospitales morfan por 1.200. Vos me dirás, pero pelado, la vianda no. Las 4 comidas. Ahora te voy a dar el detalle de cómo se llama esto. Te voy a dar el tecnicismo. ¿A qué cámara muestro el papel? Vos decís, ¿de dónde lo sacás esto, pelado? Mirá, el gobierno de la provincia, hay una licitación caída actualmente para dar el servicio de cocido, racionamiento de cocido a todos los hospitales de la provincia. Está caída, fue impugnada. No importa porque son temas administrativos, no hay delito ni nada. ¿Está bien? Es un tema administrativo. Y hay un dictamen de preadjudicación que tengo acá, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, sí, que maneja el doctor Kreplak, que ¿es médico Kreplak o no? Sí, claro. Es médico, bien. Sí, bien, perfecto. No lo estoy criticando, por Dios, porque siempre se enojan. Estipula que hoy las empresas que están dando el servicio de cocido, mirá, ¿se ve o no? ¿Cuánto? ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? 1.260. 1.260, ¿está bien?
1260, lo tenés acá en la pantalla. Hay un montón de empresas, no importa las empresas, no te quedes en las empresas, son siempre las mismas. Ni siquiera estoy cuestionando las empresas, sino estoy hablando de prioridades. O sea, un enfermo en el hospital Sor María Ludovica de La Plata, niños, en el Hospital General de Agudos, ¿sí? General San Martín, el Policlínico de la Ciudad de La Plata, por ejemplo, que digo, el hospital más grande y el de niños más grande. Un paciente, 4 comidas, 1260. ¿Vamos bien? 1260. Un sopre, más de 3 lucas. O es decir, las prioridades del gobierno son un preso, más de 3 lucas. Un enfermo en un paciente, en un hospital de niños, por ejemplo, 1260. ¿Se entienden esto? ¿Se entiende o no? El nivel de delirio que tenemos los argentinos gobernantes, yo no sé si es mucho o poco. Ahora me ayudará Burgueño. Ni siquiera estoy diciendo que hay choreo. Es más, es muy difícil que haya choreo que para que un paciente morfe con 1.260 pesos por día, ¿no? Es muy difícil. Salvo que se vendan más raciones que se proporcionen. Eso no lo sé. No lo sé. Siempre les dejo la duda. No lo sé. No lo estoy cuestionando. Lo pregunté. En concreto, hoy, 1.260 por paciente. Y vos dirás, pelado, ¿está atrasado el precio? Sí, claro que está atrasado. Me voy a tomar 30 segundos y voy a abundar en algunos tecnicismos. Préstenme atención, por favor. Esto está funcionando en la provincia de Buenos Aires todavía, porque se llama legítimo abono. Es un contrato viejo, porque la licitación no se pudo realizar por X circunstancias, una licitación que se cayó, que fue impugnada por alguna de las empresas que quedaron afuera. Y por lo tanto, las empresas que proveen el alimento lo siguen dando con un precio viejo con contrato caído. Se llama legítimo abono. ¿Está bien? Entonces lo están dando por 1.260 pesos hoy. Vos dirás, pero pelado, ¿qué dice la licitación? Bueno, vamos a la licitación. El gobierno de la provincia llama a una licitación. Se presentan muchas de las mismas empresas que están en las cárceles. Las compañías son básicamente las mismas. Voy a dar algunos datos de empresas y voy a contar cómo se llama en concreto el servicio. Me llené de papel hoy. Nunca tengo papel y tengo un montón. El servicio se llama régimen normal paciente por 4 comidas. Presos, 4 comidas. Acá también 4 comidas. Ración completa, racionamiento en cocido. Régimen normal paciente por 4 comidas. Es decir, un paciente que no requiera de ninguna alimentación en particular. ¿Está bien? Hoy, 1.260. Se llamó una licitación. Acá la tengo. Acá la tengo la licitación. En la licitación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con fecha 4 de enero de 2023, ¿hace cuánto? Dos meses y medio. Fresquito. No se dice ni fresquito ni calentito en la tele. Me enseñaron que no se dice, pero bueno. Puso precios de referencia, digamos. Las empresas ofertan y el gobierno de la provincia estipula que para darle a un paciente en un hospital 4 comidas, en la ración que te acabo de contar, la Comisión Evaluadora de Evaluación de Ofertas del Ministerio de Salud ha aconsejado adjudicar a favor de un montón de empresas, que las tengo acá. Y fíjense cuál es el precio de referencia. Míralo, por favor, te cae de espalda. Te cae de espalda. ¿Se nota o no? No. Sí. ¿Se ve? Sí. 2.500. ¿Quién es el cámara? ¿Cómo es tu nombre? Sí, un campeón. Matías, grande, Mati. Mirá, 2.500. Acá lo tenés. 2.500, 2.600, son precios de referencia. Está bien, las empresas que ofrecieron por este servicio, digo una cualquiera, no importa, Compañía Integral de Alimentos, ¿le suena o no? Ofrece para dar 4 raciones en los hospitales 2.500 mangos. Y el gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Hospitales, dice nuestros precios son estos. Es decir, para el gobierno de la provincia, Kicillof, Kreplak, un paciente puede comer bien, o tiene que estar bien alimentado. Ni siquiera estoy cuestionando la calidad de los alimentos, por Dios, ¿eh? Puede comer por 2.500, 2.600 pesos. ¿Vieron la fecha o no de esto? 4 del 1 de 2023. ¿Estamos? 4 del 1 de 2023. Unos días. Del gobierno federal. Mismo signo político, ¿o no? Cárceles. ¿Qué fecha? Fecha 7. 7. Martes. El martes. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Un mes y monedita de diferencia? 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses. ¿Está bien? De enero a marzo. ¿Está bien? Entiende que para darle de comer a un preso se necesitan más de 3.400 mangos. 3.244 para ser preciso. ¿Se entendió o no? Es brutal. Las prioridades del gobierno federal en este caso
de la doctora Garrigós de Rébori es que para darle de comer a un narcotraficante hay que gastar más plata que la que se gasta para darle de comer a un paciente que necesita un tratamiento de apendicitis, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O que tiene que realizar alguna operación urológica, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Es brutal. Es brutal la sin razón. No estoy criticando ni a Kicillof ni a nadie. Yo soy muy crítico del gobierno de Kicillof. Pero el gobierno de Kicillof pone una guía. ¿Cuánto es? 2.500. Y en el mismo momento, el gobierno de Alberto, o Soria, o Garrigós de Rébori, la interventora, cree que para darle de comer a los presos se necesita por lo menos 800 pesos más. Por lo menos. Es decir, en Argentina, el Guille Cantero come mejor que tu hija que va al Hospital de Niños de La Plata. Este tipo que tiene 90 años de cárcel, ¿cuánto? Condenas acumuladas, más de 90, ¿no? Sí. Más de 90 años. ¿6 condenas tiene? Sí, dígamelo con precisión. Este tipo, un asesino y demás, acá lo tenés, condenado en 6 expedientes judiciales. Morfa mejor, perdón, a ver, si morfa mejor o peor, es muy subjetivo el tema de la calidad del alimento, no me quiero meter en eso. El gobierno destina más plata para que coma este chacal. Yo no digo que no tenga que comer, por Dios, ¿eh? Destina más plata para que coma este chacal, este tipo que manda a matar gente de las cárceles, que para que coma tu hijo, tu hija o tu abuela en un hospital de la provincia. No es una opinión, es un dato. Y los datos están acá. Están acá los datos. Es decir, para el gobierno federal, la prioridad son los presos y no los pacientes en los hospitales. ¿Se entendió o no? ¿O quieren que lo vuelva a contar? ¿Cuánto se necesita hoy, Carlitos querido, que dice la canasta básica de alimentos? Te voy a terminar de exprimir. Lo que quieras. Bienvenido, no saluda a nadie. Dale, Carlitos, te escucho. A ver, por el cálculo que vos hiciste por persona, por preso, se gastarían por mes aproximadamente 97.320 pesos para que los presos coman, ¿no? 30 días aproximadamente. La canasta básica alimentaria es 163. Mirá, acá lo tenemos, acá te lo hicieron. Dale. Gracias, Agustín, un fenómeno. Comida, pesos por mes, 97.320, ¿no, Carlito? Por mes. Bien. La canasta básica, 4 personas, según el INDEC, está a datos de febrero, o sea, este mes, 163.539. Esto es 2 personas con 2 hijos. Entonces, destinamos más plata para que coma mejor un preso. Mirá, ¿cuánto es por persona? Pará. Cantidad básica por persona, esto es... Por mes, por persona, para que coma en la Argentina... 40 lucas. 40 lucas. ¿Por mes? Por mes. O sea, ¿por día cuánto es? Menos de 1.000 pesos. Menos de 1.000 pesos. Con los presos las estás triplicando. Pará. O sea, el preso... Escúcheme. Un preso, 3 veces más que la canasta básica. Guille Cantero, un asesino, 3 veces más. Los asesinos de Zaira Rodríguez. Claudio, te mando un abrazo enorme. En un rato iba a poner el informe. Asesinado en Villa Ballester hace más de 4 años. ¿Se acuerdan? La conductora de karting. Claudio, te mando un abrazo enorme. Estuve con él. Lo voy a poner al aire en un ratito el informe. Los asesinos de Zaira... No sé si come mejor, pero destinamos más plata para ello que lo que puede tener una familia por persona. Y eso que aumenta todos los meses. No, bueno. Pero hay un dato me quedé con la foto. ¿Se entendió esto? No, estas son las prioridades. Estas son las prioridades del gobierno nacional. Esto es un dato. Yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento hacia la empresa. Tengo un montón de dudas. Acá tengo el listado de todas las empresas. Las empresas son siempre las mismas. Ni siquiera las estoy cuestionando. Ni siquiera estoy diciendo que sea mala la comida. Estuve averiguando y me decían que en la mayoría de los hospitales de la provincia la comida es buena. Ni siquiera estoy cuestionando eso. No estoy cuestionando eso. Estoy cuestionando la escala de prioridades. Así como cuando hablamos del gel íntimo. ¿Se acuerdan del gel íntimo? Fue el primer tema que presentamos cuando arranqué en este canal. Qué lío se armó con eso, ¿se acuerdan? Cuando hablé de gel íntimo les conté. Yo les dije, ¿hay un delito? No. Hay una lógica de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? El gel íntimo y no que yo, una vía en un hospital. Un tema de prioridad. Esto es lo mismo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que el Guille Cantero coma bien en la cárcel? ¿Que los asesinos de Zaira coman bien en la cárcel? ¿Que los asesinos del chico del delivery del sur del conurbano? ¿Se acuerdan o no? Danilo.
coma bien en la cárcel o que coman mejor los pacientes en los hospitales de la provincia. ¿Cuál es la prioridad? Insisto con esto, porque después te empiezan a correr. ¿Hay delito? No. Yo por lo menos no lo veo. No soy fiscal tampoco. ¿Hay sobreprecio? No lo veo. Sinceramente no veo un sobreprecio. No estoy cuestionando eso. Es un tema de prioridades políticas. Para el gobierno de Kicillof, un paciente, se le puede dar de comer a un paciente en un hospital, en el régimen normal, paciente por 4 comidas, régimen normal, paciente por 4 comidas, no es un paciente que necesite una dieta distinta, exclusiva, diferente. Uno normal. Hoy requiere entre 2.500 y 2.600 pesos, dice el gobierno de la provincia. Están en todos los papeles. Ahora, el gobierno federal destina por preso por día más de 3.200 mangos. Explíquemelo. Explíquemelo. Prioridades se llama. Te escucho, Burgueño, dale. Volviendo al tema de la canasta básica, primero 1.362 por día es lo que se gasta en un preso. Estamos hablando además de una canasta básica que incluye, en teoría, todos los alimentos que un argentino de cualquier edad tiene que consumir para vivir una vida normal. Y todos los meses nos quejamos que aumenta un 6%, probablemente en febrero tenga un alza superior al 7%, llega al 8%, eventualmente al 9%, y así todo es menos plata que estos datos que vos estás dando. Mirá, de lo que se ya me voy a ir a un geriátrico que están sin luz. Dale, te escucho, Prado, que te interrumpí. No, dale. que hay un dato no menor que grafica más el tema de prioridades. ¿A cuánto paga la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto tarda en pagar un contrato? Mucho más que en Nación. Entonces, no lo tengo claro eso, no lo tengo claro. Vos me decís que sí, no lo tengo claro. Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con alimentos. Por un tema de procedimiento. Entonces, no lo tengo claro, en términos reales, es más caro lo que está pagando, no en nominales, en términos reales, es menos mercadería la que estaría comprando Nación. ¿Me entendés el razonamiento? Sí. Mirá, acá estoy viendo, te escucho, Angulo, dale, ¿qué pasa en la cárcel de Marcos Paz? No, digo, hay muchas denuncias en cárcel de Marcos Paz y en otras unidades penitenciarias de comida en mal estado que le dan a los presos. Inclusive ha habido causas judiciales de agentes penitenciarios que se robaban principalmente la carne que llevaba a las cárceles. Por lo tanto, digo, también hay muchas veces hay negociados. Sí, no, debo verlo. Y otra cosa. A ver, no es que no quiera denunciar ese negociado, Angulo. No, pero... Que, a ver, no soy fiscal. Me puse a averiguar esto y me encontré con esto. Pero que muchas veces... Seguramente si empezamos a tirar de la otra piola viene también algo. Porque el Estado está pagando por algo que no tiene su destino final. Bueno. Porque hay muchos presos que en las cárceles... No, ya me empieza a escribir un montón de gente. ¿No está la comida esta que están hablando? Los 3.600 pesos en las cárceles. No están para vos. No están. Bueno. No, para mí no. Y más en la de Marcos Paz. No están. No están. Bueno, no pero se destina esa plata. Mirá, por ejemplo, acá me empieza a escribir gente, me dice, mirá, pelado, fui al Bocalandro y me dieron toda la comida estaba podrida. Está bien, perfecto, lo tomo, Yo dije que las averiguaciones me habían dicho que no era tan mala la comida. Acá me dice que es pésima, listo, te lo tomo. No es el tema central de lo que quería contar, aunque es medular también, sino que lo que quería mostrar, en virtud de los... Porque ahí, si no entramos en la subjetividad, en este hospital comí bien, en el otro comí mal. Yo quiero ir al rigor de lo que dicen los expedientes. Hoy, en cada hospital, por una ración de comida, que incluye 4, la ración es por 4, ¿se entiende? Desayuno, merienda, almuerzo y cena. Almuerzo, merienda y cena, hoy se paga 1.260. Y en Marcos Paz se paga mucho más. Me voy al barrio de San Cristóbal, plena ciudad de Buenos Aires, hay un geriátrico sin luz. ¿Quién está ahí? Está Gonzalito Sorbo. ¿Qué hace, Gonza, querido? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué hace, Pela? Buenas noches a todos en el piso. Y como bien decías, estamos en un geriátrico sin luz. 96 abuelos en este momento a la oscuridad. Mirá, te lo voy a mostrar. Apagame la luz de la cámara para que lo veas porque tengo una linterna en la mano. Y vamos a recorrer este lugar, más de 1000 metros cuadrados. Y mirá, Pela, voy a prender la linterna para que veas cómo están viviendo 96 abuelos y claramente también enfermeras, asistentes y demás de aquí del lugar. Estamos con Susana. A ver, Susana, ¿podés prender también la lámpara vos? Y vamos a recorrer un poco este lugar, porque ¿hace 3 días que están sin luz? Sí, hace 3 días que estamos sin luz. Te digo una cosa, Pela, empezaron a trabajar en la puerta de este lugar, pero todavía no hay horario de solución. Entonces, más de 1000 metros cuadrados, más de 90 abuelos en este lugar, sin luz, hace 3 días. Al mediodía, hace 3 días. Y bueno, tenemos abuelos postrados que necesitan colchones antiescaras, están escarados.
El otro día se cayó un abuelo, fue derivado porque se quebró las caderas. Después derivamos también a segundo nivel porque necesitan atención. Y bueno, y esto es lo que estamos viviendo. Espera, te está escuchando Susana. Sí, también. señora, ¿cómo le va, Susana? Un gusto. Porque... Susana, ¿cómo hace para Hola, ¿qué tal? sobrevivir? Y bueno, como se puede, hacemos todo lo que podemos entre todos los compañeros. Yo en realidad soy asistente, entre todos los compañeros los vamos ayudando. Discúlpeme, señora, discúlpeme. El lugar este. Discúlpeme, no sé si la gente no está viendo. Entiende que así sobrevive esta gente. Solamente ahí está la luz LED que tiene el frente de la cámara. Digo bien, ¿no? Sí, el resto no se ve nada, no se ve absolutamente nada. Ni eso, Pela, apágalo. A ver, apágalo un minuto. Mirá, Pela, ahí está, mirá. Estamos con una linterna en la mano. Ahí lo tenés, mirá. Ni linterna directamente. Nada. Ni linterna. No me ves directamente. Tres días, ¿qué lugares? La luz, porque tienen... ¿En qué lugares de San Cristóbal? Recordame la dirección, por favor. Este es el... Balvanera. Catamarca 550, Pela. Bien, Catamarca 550. 3 días sin luz. Señora, y me decía, comida, la refrigeración, ¿cómo hacen para vivir? No, esos tenemos generadores para mantener las heladeras y la comida, todo eso. Ah, bien, tienen generadores. ¿Cuántos abuelos hay en el lugar? Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos abuelos hay en el lugar? Porque sabemos que eran 100, pero no tengo claro si algún familiar se llevó a algún abuelo también, producto de esta situación. Sí. Sí, se llevaron algunos abuelos. Claro. Son 100 en realidad, en total son 100. Algunos que fueron derivados, fueron a segundo nivel. ¿Al segundo nivel qué significa, señora? Están internados porque necesitan atención. Vení. Porque están deshidratados. Así le mostramos. Vamos caminando, te vamos contando, Pela, mientras... Dios mío, con el calor que hizo. Para que veas lo que es el segundo nivel. Sí. Mirá, vení. Bien, González, gran laburo. Mira, acaban de prender el generador para que la cocina, para que en la cocina se vea que hay, que pueden tener heladera por momentos. Sí, tenemos heladera, con el generador. Acá tenemos el generador. A ver, ¿dónde está el generador? ¿Sabes qué, Gonza, querido? Siempre lo planteo. Esta es la Argentina que no se ve, ¿no? ¿Sí? Vaya al lugar común. Esta es la Argentina que no se ve, sí, es verdad. La clase dirigente ha discutido cualquier cosa, menos la Argentina que no se ve. ¿Se entiende o no? Sí, dale, Burgueño, vamos. La hora de la pregunta boluda, ¿verdad? Ah, es verdad. Pregunta boluda en el aire, vamos, Burgueño. Sí, mañana le toca a Prado. A esta hora, generalmente, ¿no es obligatorio que en las cuadras donde hay un geriátrico, un hospital, una clínica, no se corte la luz o haya un generador público para que siempre haya luz? Eso no es un... No es boludo. Creo que es una ley. Los hospitales tienen una fase aparte, no sé los geriátricos, pero y aparte hay muchos hospitales. ¿Vos te en la época de Terraño? Sí, claro. Somos grandes. Sí. Si vos te comprabas un departamento cerca de un hospital, valía más porque ahí no se cortaba la luz. Mirá, no me acordaba de eso. Se ve que tenemos... Bueno, te voy a decir acá tenés tres cerca. Lo diciendo, A ver, dale, Gonza, vamos. Tenés prioridad, dale. En un ratito domingo Caballo, Lo que te voy a decir es que el edificio de la izquierda, el edificio de la derecha y el edificio de enfrente, todos tienen luz. Lo único que no tiene luz es el geriátrico. Y podés estar en la fase del Ramos Mejía. Ahí apenitas un par de cuadras está el hospital Ramos Mejía. Dale, déjenlo a Prosperi, dale. Entonces, lo que están haciendo ahora... A Gonzalo, a Sorbo. Dale, Gonzalo. Lo que están haciendo ahora es arreglar, aparentemente se prendieron fuego, o mejor dicho, se rompieron los cables que están en la puerta de este lugar. Pero claro, ¿qué es lo que dijeron acá? Bueno, se cortó la luz en el edificio de al lado, se cortó la luz en la cuadra, la semana que viene o tal vez en 2 días va a volver. Empezó a volver en todos lados, menos acá. Claro. Vos... Sí, Ahí está el problema. Señora, le mando un abrazo enorme, ¿sí? Gonza, gran laburo, hermano. Gran laburo. La Argentina que no se ve. Listo. ¿Sí? Esto de San Cristóbal. Ahí vuelvo. Mirá, y el otro lugar que no se ve, o que se ha visibilizado en los últimos días, es Rosario. Allí está Gaby Prosperi.
¿sí? Donde hubo una balacera en el barrio de Los Pumitas, donde el domingo mataron a este nenito de 11 años. Maxi. Sí, Próspero y querido, bienvenido, buenas noches. Hola Esteban, le mojaron la oreja a las fuerzas federales. Hoy acá a las 5:30 de la tarde. Brutal. Estamos a 300 metros. A 300 metros donde mataron a Maxi. Donde demolieron los búnkers los vecinos. Bueno, acá en esta calle una moto pasó e impuso el terror, el miedo, casi en las caras de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía de Santa Fe. Miren, para que tengamos una idea de lo que fue. Acá están las marcas de las balas servidas. Y fíjense lo que son los balazos. Acá tenemos los balazos en la chapa. Miren, 1. Acá tenemos otro. En la puerta, 2. Tremendo. ¿Sí? Acá arriba, 3. Pero lo más escalofriante es lo que te voy a mostrar ahora, Esteban. Mirá, vamos a ver si la familia en cuestión... Gaby, no mataron a nadie de milagro, ¿no? Es una noche no tórrida, mataron a nadie de milagro, ¿no? calurosa. Ahora te muestro, mirá. Permiso, ¿puedo, Sandro? Vamos a ingresar a la casa de Sandro y su familia. Miren, recién les mostrábamos uno de los balazos en la chapa. Uno de los balazos entró por esta ventana, ¿sí? Esta trayectoria. Esteban, seguime. Mirá dónde pegó. Claro que sí. Mirá. Mirá. Si podemos panear, fíjense los chiquitos que hay acá. De toda esta altura, mirá. Miren si no le podía haber pegado a un chiquito. Miren. De milagro, Sandro, no había ninguno de los chiquitos acá en el comedor, ¿o no? De milagro nosotros estábamos todos durmiendo, porque siempre están dando vuelta a ella, están dando vuelta, bueno, mi hijo, la otra nena más grande. Hay chicos que vienen de afuera a jugar con él y también están todo el día ahí metidos. La verdad, fue un milagro. ¿Y quién fue? ¿Quién crees que fue? ¿Qué pasó? No, la verdad eso no tengo ni idea. No sé, yo primero y principal llamé a los medios para hacerle saber a esa persona que pudo haber sido que se equivocó. Pues digo... ¡Ah, se equivocó! ¿Crees que te vinieron a disparar a vos a tu casa? ¿Se equivocó? Acá dispararon, pero no sé si fue con intención de provocar a la gente que trajeron nuevo, no sé si fue... No sé con qué intención. A mí no me advirtieron nunca nada, nunca me amenazaron, nunca. Fue para decirle a las fuerzas federales, acá estamos, mirá. Quizá, ¿me entendés? Yo problema con alguien no tuve jamás. Jamás tuve. Pero pará, perdóname. Jamás me vinieron a hacer estas cosas. Pará, perdonen. Vamos. Estoy todo el tiempo yendo y viniendo, que si hubiese querido hacer algo para mí, ya tranquilamente lo pudiera haber hecho. Sí, Esteban, te escuchamos. No sé si me, Vení, Sandro, no sé si me escucha Sandro, pero vamos a suponer, Sandro, que... Mirá, le vamos a poner auricular. Ponete auricular, Sandro. ¿Por qué? Pero mirá, te vamos a mostrar algo con Sandro para que esto tome la dimensión que pudo haber tenido para el barrio. Vení, Sandro. Mostrame y mostrarle al país a través de la pantalla de A24 a qué te dedicas. Vení, miren. A ver. Miren lo que vende Sandro. Miren. Claro, ahí está la garrafa. Miren si los impactos de bala le pegaban a alguna garrafa con alguna pérdida. Miren. Miren. Distribuís garrafas en el barrio. Claro, nos dedicamos a hacer delivery de garrafas acá, o sea... Claro, somos el garrafero del barrio, nos conoce todo el mundo, o sea, de acá del barrio por lo menos nos conocen todos, no tenemos bronca con nadie, jamás tuvimos problema con nadie. Si hubiese sido algo para nosotros, yo creo que nos hacen una camita y... Pero, mira, vos recién, Sandro, decías, yo no tengo problema con nadie, soy un tipo de laburo. Vamos a suponer que sí tenés problemas con alguien y que no sos un tipo de laburo. Así todo no se justifica que te balean la casa tampoco. ¿Se entiende o no? Sí, porque si no estamos naturalizando que si tenés problemas con alguien, te pueden balear la casa. En este lugar vivís con tus hijos. ¿Quiénes viven ahí? Y es que es común eso, o sea, ven. Ah, es común. Eso es común, acá se tienen bronca y... Sí, acá se tienen bronca y se tiran entre todos. Ah, es común, o sea, que te baleen la casa. Eso lo ves, eso se vive. Eso se vive acá en Rosario, no es nada anormal, digamos. Ah, pero el hijo de puta fui yo, que fui con el que le llegue a una persona... ¿Cómo? Pará, repetime. ¿Es común que te baleen la casa? Entonces es común. Acá en Rosario sí. Acá en Rosario si se tienen bronca van y se arreglan así las cosas. La casa. Ya te repito, está tan jodida la cosa que uno lo empezó a ver común. Claro. ¿Cómo vive acá? No, tranquilo. Que todos los días escuché que... Sí. ¿A qué te acostumbras? ¿Que te valen la casa? Pero bueno, por esa misma razón uno trata solamente de laburar y dedicarse a su laburo y evitar todo tipo de problema con todo el mundo. Ahora, por esa misma razón. ¿Cuántos vecinos conocés, Sandro, querido? Esteban, te propongo hacer algo. Te propongo hacer algo y aprovechando a Sandro. ¿Podemos salir, Sandro? Mirá, vamos a salir con Sandro. Excelente, me encanta. Recorramos el barrio, me encanta. Sandro, me encanta. Vamos con Diego Traferi, mi compañero. Vamos a salir para ver, bueno, si están custodiados a esta hora, que es la hora
más delicada, justamente. Después hay un coletazo Aquí político, porque ahora vamos a ver si hay aparentemente sirenas. Aníbal dice vamos a ver que si hay sirenas, lo del ejército no tenía nada que ver. Ahora vamos a hablar con los chicos. Gendarmes. Ahora no. Vení, Sandro, vení. ¿Me puedes acompañar? ¿Los gendarmes dónde están? Si no tenés que dejar la casa sola. Bueno, ¿Están vamos ahí a ver. o no? Vamos a caminar 100 metros. Vamos a caminar 100 metros. Creo que A ya ver se si nos fueron. encontramos. Ayer Salimos acá con estuvo Sandro, Nahuel fue- Suárez, ¿o no? ¿Ese mismo lugar que estuvo Nahuel? Si me acuerdo que cuadra más, cuadra menos, el mismo barrio. Hasta esta mañana estuvo Nahuel acá. Y estaba lleno de Hasta esta gendarmes mañana anoche, ¿o estuvo no? Nahuel acá. ¿A esta misma hora, chicos, o no? Bueno. ¿Estamos al aire? Estábamos Bueno. al aire. Y ahora que no hay ninguno, ya se fueron, lo mandaron a otro lado. ¿Cómo es la milonga? La gente estaba contenta, aplaudiendo. Sí, es verdad. Y miren, Mira el Renault 2. y miren acá, hace tanto Doble, calor, hermoso. hace tanto calor en esta noche tórrida acá. Estamos en el barrio, en Parme Graneros, aquí en Rosario. Hace tanto calor que la gente, ¿qué hace? Sale, por supuesto. Sale a ocupar el espacio que es suyo, el espacio público. Acá estamos en una canchita, la gente sale a la vereda a tomar algo de fresco, porque no se soporta realmente el calor. Bueno, nosotros estamos caminando 100 metros de la casa de Sandro. Bien, Próspero, y Estamos gran con Sandro, laburo, Sandro está con nosotros. Les acaban de balear la casa hace 6 horas. Como ustedes vieron, el balazo le entró al comedor, lleno de chicos. No mató a un chico de milagro esa bala. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Le fueron a tirar a Sandro o le fueron a decir a las fuerzas federales, miren que seguimos dando vueltas? Bueno, o nosotros puede, estamos sí, acá. o Fíjense. ambas, ¿no? O ambas. Esperemos que sea solamente el segundo escenario, ¿no? Que haya sido un mensaje, solamente. Pues le tiraron al garrafero del barrio. Bueno, Claro. estamos buscando a ver, allá se ve una Porque sirena. si no quiere decir lo van a como volver a buscar, ¿o 500 no? metros de aquí. Ojalá haya sido solo un mensaje. Para aquel lado vemos una sirena. Nada, ¿y a dónde 500 están los metros, gendarmes? Más o menos. A ver. ¿Y eso? A ver, gira, ahí viene gira uno, ahí viene 180 uno. grados, Diego. Ahí viene Gira uno. hacia tu izquierda. A ver. Bueno, no, y para allá tampoco, no se observa. ¿Sí? Y vamos a girar 90 grados más hacia la casa de Sandro. ¿Sí? Ahí viene la mujer de Sandro caminando y volvemos a la casa. Bueno, así está el barrio ahora. Sí. 9:30 de la noche, un poquito más. ¿Sí? Así está el barrio ahora. Bien. Hace 5 horas, 4 horas bailaron tu casa, Sandro. Esto es lo que contábamos, Esteban. 5:20 para ser preciso. ¿Y duermen ahora? ¿Cómo hace para dormir? Y ahora olvídate, no, ahora estamos pensando dónde dejar las garrafas. Ahora seguramente mi hermano me ha dado una mano y la vamos a tirar atrás, ¿viste? Vamos a tratar de buscar alguna opción, no sé, turnarnos, pero dormir seguramente va a costar dormir hoy, esta noche, por lo menos que no tenemos custodia ni nada. Es increíble. ¿Es tu mujer y tu hijita? ¿Y vos? ¿Cómo hacen ahora con los chicos? Mirá vos. No sé cómo vamos a hacer. Ah, esto es brutal. Tenemos miedo. ¿Qué podemos decir cuando vemos esta chiquita, Esteban? En este ambiente. Y que se salvó de milagro, diría yo, ¿o no? Por lo que me estás contando, esta nenita estaba dentro de la casa que fue recientemente baleada. ¿Estoy diciendo bien, Próspero, o no? Totalmente. Y vamos de vuelta, vamos a la casa. Con Sandro, con su familia, con su chiquita. Para que nos demos idea de que aquí hay familias, hay gente que hoy por la tarde apenas llegamos, Esteban nos decía, vinieron los gendarmes y al menos podemos dormir tranquilo. A ver, Bueno, Sandro, todo esta bien noche con el su familia no intendente. duerme tranquilo. Próspero, disculpame, todo bien con el intendente. Bien, yo la verdad que no podemos hablar con el intendente que no maneja la policía. Pero un foquito puede poner, ¿o no? Sí. Porque si no pone, bueno, no, se me ocurre, qué sé yo. Kapkin, todo bien, me parece un tipo valiente. Usted está domingo caballo en el piso. Ya vamos a hablar con él. Pero un foquito puede poner, ¿o no? Se me ocurre. ¿Qué le parece? ¿O le vamos a pedir al ejército también que ponga un Hay foquito? iluminación, pero no es suficiente, por supuesto. ¿Podemos ingresar de vuelta, chicos? Claro, de la casa. De las casas. Iluminación de la casa. Claro. Ingresamos a la casa. La amabilidad de los chicos que nos dejan pasar a su casa, ¿no? En este momento tan sensible para ellos, tan difícil, para volver a mostrar dónde pegó el balazo, ¿sí? Acá esta casa llena de chicos, fíjense el ambiente amplísimo, la cocina, el living, están permanentemente jugando. Miren dónde pegó a la altura, ¿sí? 1 metro, más o menos, Bueno, de altura. Ahí pegó ese balazo que vino en la trayectoria descendente, Claro. de afuera hacia adentro, desde la chapa del portón, Bien. pasando por la ventana, atravesando el living y pegando en la pared. Quiere decir Brutal. que tiró en esta posición probablemente de arriba de una moto, ¿no? Se me ocurre. Puede ser Prosperi. Probablemente. Probablemente. Es decir, exactamente, parecido probablemente. como De arriba de una- dispararon en el supermercado de los Rocusos. Fíjense que la mayoría de los balazos está del metro hacia abajo, 1,5 metros para abajo. Como disparan ellos en Sí, todos los ¿cómo- casos. cómo, sí. Omar? Es que es muy fácil el tránsito en moto aquí. Es Claro. muy fácil el Claro. tránsito en moto. Fíjense que son calles estrechas,
¿sí? Son asfaltadas, las calles son asfaltadas aquí, las que transitamos nosotros son asfaltadas, algunas calles son de tierra. Estamos en un barrio que no es un barrio de emergencia, es un barrio obrero, un barrio popular, pero está organizado, tiene sus lotes, sus casas, su numeración, las calles asfaltadas. Y como vemos, la casa de Sandro y su familia... La luz te la debo. Tiene amplio, living, comedor, tiene parrilla, tiene galpón. Sí, la luz es de las casas, ¿no? Claro, la luz te la debo. Hay más balas que luz en el lugar. Lamentablemente. Sí, más o menos, la dan los vecinos las luces. La iluminación la pone la gente, ¿no? Sí, lo que estamos viendo son los frentes iluminados de las viviendas. Después luz pública... Acá, bueno, por lo menos Sandro está diciendo no que veo. son luminarias de los vecinos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hay? Un gran laburo que alumbra la plaza. Sí. Son de los vecinos, son Claro. reflectores de los vecinos que juntaron y... Esta plaza. Ahora, plaza que tenemos acá, que estamos mostrando ahí, a ver si se puede ver. Sí. Gabriela, todo esto, Miren ¿el que hay una ejército inscripción. todavía no llegó o sí? Sí. Todavía el ejército con el Faratacho y el No, Zapín no nosotros llegaron vimos- todavía, porque no llevan armas. No, acá no vimos personal del ejército. No No. llegó el ejército, ¿no? Todavía no el Vimos ejército, no. Gendarmería y personal de policía de Santa Fe. Y esto es lo que ayer, tanto el gobernador como el intendente... Perotti y Hawking. Claro, decían que podía suceder y pedían por favor que cualquier esfuerzo no sea solamente una muestra pequeñita. Acá estamos viendo la prueba más concreta de eso. Aníbal se salió a desmarcar, ¿no? Burgueño salió a decir, el plan no fue mío al final. Sí, y dijo algo que es verdad. Nadie entiende todavía lo del ejército. Ni ellos. No, es verdad, no se entiende es verdad, todavía. no se entiende, no. Fue sincero. Sí, es verdad. Sí. Él Lo que pasa es que yo puedo ser sincero y decir, mi saco bueno, o es lindo o feo, no sé. El ministro está para resolver los problemas, más que para ser sincero, se me ocurre, ¿o no? Porque si no lo puede resolver. Me da la impresión que así como no lo entendemos nosotros, tampoco lo entienden ellos, porque te repito lo que decíamos anteayer. Sí. La decisión de llevar al ejército fue un pedido de Perotti, que resistió el gobierno nacional todo lo que pudo hasta que le dijo, bueno, está bien. Sí. Decidieron enviar al ejército. Con el Fratacho. Sí, pero sin ninguna No sabe ni cuándo, visión concreta. Ni cuándo va. Te escucho, Angulo, y me siento hablar con Bruno Cavallo. Y va a generar confusión, porque mucha gente cree que efectivamente a Rosario va a ir el ejército. Sí, En el mensaje del presidente da la sensación de que va a ir el ejército, y no va a ir el ejército. No. Y no va a ir porque no puede. No va a ir porque No, puede. va a ir un... Hay que modificar varias leyes. Hoy lo explicaba Bernie en el programa anterior. Va a ir una rama del ejército que es apoyo a los que son combatientes, que en este caso tampoco los va a ver. Yo diría, Prosperi, gran laburo, hermano, ¿eh? Qué país, ¿no? Qué país. Qué país, ahí vuelvo, Rosario. Está el doctor Domingo Felipe Cavallo en el piso. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con usted. Lo conocía, pero nunca lo había entrevistado. Gracias por venir. Es un gusto venir. Ya no vamos a meter en la economía, pero acérqueme una mirada de lo que ve del país, de la situación actual, la inseguridad, los narcos, falta de orden probablemente, quizás hastío social. Un Estado que se ocupa o pretende ocuparse de todos los temas económicos, administrar empresas, dirigir el comercio exterior, controlar todo, y descuida los temas fundamentales. Por ejemplo, la seguridad, que es algo muy, muy importante, ¿no? La educación, la salud. Es un problema de pésima organización del Estado en Argentina y de la sociedad en su conjunto. Esto es algo que va a haber que revertir, si no, no vamos a salir nunca de esta situación. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno, Cavallo? Bien no hizo casi nada. Bien no hizo nada. No. Yo creo que desde el 2002, desde que se abandonó la convertibilidad, y hasta aquí, casi todas las decisiones que se fueron tomando fueron de desorganización de la sociedad y del Estado y de la economía. Todas. La del primer gobierno de Kirchner también. Sí, lo que pasa es que el primer gobierno de Kirchner tuvo la suerte de que los precios de los productos de exportación se multiplicaron por 4, por 5, y además se había hecho una gran inversión en la década de los 90, que había creado mucha capacidad instalada en generación eléctrica, en transporte, en todos los rubros, y bueno, y además la economía seguía desindexada, es decir,
se había quebrado la inercia inflacionaria por 10 años de estabilidad. A pesar de la fuerte devaluación, no se instaló de inmediato la inflación, pero luego solo se produjeron decisiones que cada vez iban creando más clima inflacionario, ¿no? Más emisión de dinero para... ¿Habló de la convertibilidad como algo nostálgico, Cavallo, o como algo que debería y puede volver? No, la estabilidad es fundamental que vuelva. Sí, ¿y cómo? Un gobierno que no logre estabilizar la economía le va a pasar lo que le está pasando a este gobierno y lo que en alguna medida le pasó al de Macri también en el periodo anterior. O sea, la inflación no permite atacar ninguno de los restantes problemas de la economía. Es un caldo de cultivo de casi todos los demás problemas. Y entonces lo primero que un gobierno se tiene que proponer es eliminar la inflación. Sí, vuelvo. ¿Es viable recrear la convertibilidad de los 90? Es que la convertibilidad fue un instrumento que era apropiado en ese momento y que dio resultados. Lamentablemente, luego no se perseveró, sobre todo en otras reformas que debían acompañar, básicamente reducir más el gasto público y el déficit, y entonces, sobre todo en las provincias, que fue el gran problema. Pero no hay que apegarse a los instrumentos, hay que tener los objetivos muy claros. O sea, por supuesto, conseguir el clima de estabilidad que conseguimos en los 90 es imprescindible. Ahora, la herramienta... Sí, ¿cuál es la herramienta? La herramienta, primero que tiene que ser parte de un programa muy completo que adopte otras medidas al mismo tiempo y que implemente otras reformas. Por ejemplo, cuando se lanzó la convertibilidad, se eliminaron todas las retenciones a las exportaciones. Sí. Se abrió la economía, hubo libertad para exportar, para importar, o sea, se integró la Argentina al mundo. Vinieron muchos capitales a ayudar a construir la infraestructura energética, de transporte, la hidrovía y todas esas cosas que modernizaron el funcionamiento de la economía y permitieron un crecimiento vigoroso por varios años, ¿no? Milei propone dolarizar. No, ¿Es viable o no? No se puede discutir en televisión y en un instrumento, la dolarización es un instrumento que eventualmente se puede llegar a utilizar, pero nadie puede decir en este momento, ni Milei ni ninguno de los otros candidatos, la solución es esta. Hay que presentar un programa completo. Yo lo aprecio mucho a Milei, pero él se mete a discutir en programas de televisión o a tratar de explicar los instrumentos para resolver los problemas. Y eso no se puede hacer. Un candidato tiene que, con su discurso y con la gente que va mostrando que lo acompaña, demostrar que está en condiciones de resolver los problemas. Yo creo que él está prestándole un gran servicio al país al haber convencido a muchos jóvenes que en otra época se hubieran rumbeado para el lado del socialismo, de pensar que la libertad, el liberalismo es una buena organización de la economía, ¿no? Pero yo no le presto mucha atención a los instrumentos económicos de los que él habla. Usted habla de un programa integral, un programa completo. Sí, a ver, ¿lo podría conceptualizar en si debe ser gradual o de shock? No, bueno, ese también es un tema que no está bien tratado en general. El de shock tiene que ser explicar cómo se va a organizar la economía, cuál es el rumbo que se elige, si va a ser una economía integrada al mundo o si va a seguir siendo una economía que cada vez se aísla más, como ha ocurrido ahora, si va a ser una economía en donde el Estado va a tratar de agrandarse y ocuparse cada vez de mayor cantidad de temas, dejando de lado los más importantes, como por ejemplo la seguridad, o si va a ser un Estado que se va a concentrar en sus funciones específicas y se va a sacar de arriba todas las otras temas que los tiene que administrar el sector privado. Esas son las definiciones que hay que hacerlas de inmediato. Ahora, ¿cómo se implementa todo eso? Obviamente que va a llevar un tiempo. Ahora, hay efectos que tienen que producirse de inmediato. Por ejemplo, una suerte de sinceramiento de la economía. En este momento hay unos
desajustes de precios relativos enormes. ¿Qué sería eso? ¿Me da un ejemplo? Sí, por ejemplo, bueno, todas las tarifas están tremendamente atrasadas. Y este gobierno dijo que las iba a actualizar, por lo menos para toda la gente que podía pagar la factura. No las ha actualizado todavía y cada vez tiene que pagar más subsidios. Yo no digo que a la gente pobre le aumenten las tarifas, pero hay el grueso de los consumidores podrían pagar lo que cuesta la electricidad o lo que cuesta el gas o lo que cuesta el transporte. Y entonces desaparecerían todos esos subsidios que hoy... no estoy hablando de los subsidios sociales, los subsidios de los planes, económicos. Sí. No, los subsidios económicos que son... Transporte, energía y además el cubrimiento de las pérdidas de las varias empresas del Estado. Aerolíneas sobre todo, ¿no? Claro, aerolíneas, pero también el correo pierde, agua y energía... AISA también pierde un montón de dinero. No, hay muchas empresas que pierden. Caballo, Argentina está en crisis. Por supuesto. Sí. ¿Desde cuándo está en crisis? Bueno, yo diría que esta crisis que tenemos ahora comenzó en el 2013. ¿Comenzó en el 2013? ¿O 2013? 2013. ¿Usted qué grado? La crisis inflacionaria comenzó gradualmente desde el 2002 en adelante. Pero al principio había una inercia de estabilidad que permitió que la inflación no fuera tan alta. Pero cuando se terminó la bonanza de los productos de exportación y además, sobre todo, desde que Cristina, en su segundo periodo, empezó a gobernar la economía con las ideas de Kicillof. Kicillof como ministro. Cristina alguna vez lo elogió, dijo que usted había sido el mejor ministro de Economía. Sí, sí. En aquella época me elogiaba. Sí. Bueno, yo a Cristina no la conocía mucho. Yo lo conocía mucho a Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, en la administración de su provincia, aplicaba o implementaba bien las recomendaciones que nosotros le dábamos. Sí, cabal, usted dice que estamos en crisis del año 2013, la crisis se palpa con solo caminar por la calle. ¿Usted qué grado de responsabilidad cree que tiene en esta crisis argentina? ¿Qué tiene quién? Poco. ¿Usted? ¿Mucho, poco, nada? Sí. No, al contrario. Esta crisis argentina tiene que ver con el hecho de que se abandonaron todas las reformas que implementamos durante los años 90, comenzando por la convertibilidad. ¿Por qué se abandonó la convertibilidad? Porque se le quiso dar un tremendo subsidio a los que estaban endeudados en dólares, que lo iban a pagar los ahorristas que tenían depósitos. Y porque había más de 20% de desempleo también. Bueno, y ahora hay más de... bueno, había desempleo... No había laburo, caballo. Bueno, al final había habido desempleo. Obviamente que con las privatizaciones se creó desempleo, pero se estaban creando empresas y que iban a ir absorbiendo ese desempleo. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos posteriores? Inventaron... ahora hay una gran cantidad de desocupación disfrazada de empleo, que era lo mismo que existía antes en la Argentina. El trabajo informal, dice usted. Ahora, No, trabajo informal y trabajo... también, por ejemplo, en el Estado se han incorporado como 1.200.000 personas más. ¿Eso qué es? ¿Eso es empleo? No, eso es, digamos, ponerle a la gente en oficinas en donde se molestan unos con otros a hacer tareas totalmente improductivas. El principal empleador del país es el Estado. ¿Y a esa gente hay que correrla a caballo de ahí? ¿Hay que echarla? No hay que echarla, hay que buscar la forma de que se puedan ir transfiriendo al sector privado, para lo cual el sector privado tiene que crear oportunidades de empleo. La convertibilidad. Y además, el tema de la cantidad de gente que hay en el Estado, si durante un tiempo los puestos que van quedando libres porque la gente se jubila no se cubren, se puede ir también reduciendo el número de personas en el Estado. ¿La convertibilidad en el 99 estaba muerta, caballo, o no? No, en absoluto. Además, la gente la apoyaba. Hasta las encuestas que hay de 15 días antes... Pero yo le pregunto desde el punto de vista técnico, ¿estaba muerto o no? No. ¿Cómo va a estar muerta? Estaba funcionando. Lo que estaba mal en ese momento era que había provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que fue la peor administrada durante todos esos años, que se había endeudado muchísimo con el Banco Provincia, con otros bancos. Duhalde era el peor de los gobernadores. ¿Duhalde fue el peor de los gobernadores? Sí, sin duda. ¿Sin duda?
Así es. Sí. Y cuando usted asume como ministro de Economía del gobierno de la Rúa, ¿no estaba terminada la convertibilidad también? No, en absoluto. ¿Sí? Y además de la Rúa la gente lo votó porque dijo conmigo un peso, un dólar. Eso es cierto. No, si la gente, ¿cómo va a querer que se abandone la convertibilidad? Si imagínese, los sueldos o los jubilados, por ejemplo, ganaban $400, $500 por mes, y la mínima estaba en $200, ¿no? Y después de abandono de la convertibilidad, todo eso bajó drásticamente y nunca se recuperó. Ahora le voy a abrir al panel, pero quiero preguntar, si me con mucho respeto, ¿qué se arrepiente de aquellos años? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Si si se arrepiente o no. Si fueron los mejores años. Fueron los mejores años. Pero por supuesto. Pregúntele a la gente en general. Sí. Por supuesto, los que están muy influidos por el relato kirchnerista, y que me echa la culpa a mí y le echa la culpa a Menem. Sí. Yo le pregunté, no le eché la culpa. No, pero desde el 2002 en adelante se instaló un relato muy apoyado, con mucha publicidad, con mucho compra de voluntades y engañando a la gente. Y se denostó todo lo que se había hecho en la década de los 90. A mí no me aflige porque nos hayan atacado. Lo que a mí me aflige es que fueron revirtiendo las reformas de una manera que han desorganizado toda la economía y que provocan la situación que tenemos ahora, que es una situación muy grave. Muy grave. Muy grave. ¿De qué gravedad? De 1 a 10, si la podría graduar. Es muy grave, bueno. Es tan grave como la que había al final de la década de los 80 y principios de los 90. O sea, ¿cree que podemos ir a una hiperinflación? No, Pablo. La hiperinflación es una manifestación extrema que además se da cuando hay una debilidad política muy, muy grande. Yo no creo que sea necesario, para empezar a encontrar soluciones, que primero vayamos a una hiperinflación. Hay gente que sí cree que solo después de una hiperinflación se va a poder reformar la economía. No, yo creo que con un gobierno que sea bien consciente de lo que hay que hacer y que tenga el equipo de gente como para implementarlo. ¿Quién lo tiene, Caballo, ese equipo? ¿O quién? Yo creo que Juntos por el Cambio lo va a tener. Están trabajando bastante bien varios equipos y tienen varios economistas buenos. Y además tienen que prestarle atención a Milei. O sea, Milei también puede contribuir. Y además, como va a tener un grupo de diputados importantes en el Congreso, yo espero que lo integre, porque Milei tiene buenos principios económicos. Con respecto a los instrumentos, por supuesto, tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Carlito Burgueño, vamos. Hay muchos colegas suyos que con el tiempo reconocen, que eran críticos en el momento en que usted era ministro, que reconocen hoy que ese plan del gobierno de la Rúa era el correcto, la canasta de monedas, y que hubiera evitado la crisis. Pero que el problema era la política. La pregunta la traigo a hoy, a la situación actual. ¿No cree usted que primero hay que arreglar la política en este país y después tener un plan económico? Sí, bueno, yo espero que la elección conduzca a una solución política, es decir, que se forme un gobierno que quiera resolver los problemas y que tenga la capacidad de hacerlo y que sea capaz de concitar los apoyos de la población para llevar adelante las reformas, ¿no? Ahora, lo que usted dice tiene razón. Sí, en el 2001 o en el 2000, en el periodo de la Rúa, el problema fue esencialmente político, porque el Partido Radical tenía toda una rama en la cual uno de los voceros principales era que ahora es vocero de Cristina, Moró, ¿no? Y que lo único que hacían era boicotear al gobierno. El radicalismo lo boicoteó, y usted un sector del radicalismo. Una parte del radicalismo bonaerense, y se amparaban en Alfonsín, que yo creo que Alfonsín no se dio cuenta que lo estaban llevando a una suerte de trampa, porque después Duhalde dice, con Alfonsín hemos resuelto la crisis. No, agravaron la crisis porque les dieron lugar a los devalúos maníacos, a los que querían provocar lo que ocurrió en el 2012, es decir, una tremenda devaluación, una transferencia de ingresos desde los ahorristas que devaluaron todos los ahorros a favor de los que estaban endeudados en dólares. Claro, qué sé yo, de Mendiguren, por poner un caso, había vendido su empresa de textil, se había quedado con dólares que los había dejado fuera de la Argentina
Y lo que quería, pero no solo él, yo pongo el ejemplo de él porque él fue ministro de la producción en ese momento y fue uno de los responsables de que Alfonsín y Duhalde compraran esa idea. Esa fue la peor redistribución de la riqueza y del ingreso que se puede haber imaginado. Para usted, De la Rúa debería haber seguido en el cargo. Por supuesto. Yo creo que el que sacaron a De la Rúa y me sacaron a mí fue la causa de que se agravara tanto la situación. Todos hablan de la crisis del 2001. Sí. La crisis, la tragedia, fue en el 2002. En el 2002, porque fueron las medidas que llevaron a... Pero en 2001, si corríjame, Angulo, en noviembre ya no se podían sacar más de 300 pesos en un cajero. No. O 30 pesos. 250 pesos. 250 pesos. Por semana. Usted era ministro de Economía. Por semana. Sí. ¿Y qué le parece? Sí. Eran mal, me parece. $1000, ¿eh? Sí, a mí me parece mal. Si es mía la plata, la quiero sacar en cualquier momento. Usted la plata la podía usar. Sí. O porque usted tenía tarjeta de débito, tenía tarjeta de crédito, podía pagar con cheque, etcétera. Lo que no podía sacar era efectivo. Es verdad. Y fíjese, $1000 podía sacar de efectivo. $250 por semana. Entonces yo no sé. Caballo, para recordar esas épocas. Y eso ocurrió a partir del 1 de diciembre. ¿Y por qué pasó eso? Porque habían estado bregando porque el fondo no nos diera 1.400 millones de dólares que tenía que darnos en noviembre. Sí. ¿No? Habían ido a pedir porque estaban haciendo lobby para que todo se fuera al diablo. Lo quisieron voltear, dice usted. Por supuesto. ¿Sí? Lo del 2001. ¿Pero quién lo quiso voltear? Fue un golpe institucional. ¿Fue un golpe institucional? Sí. ¿De un sector del peronismo y de un sector del radicalismo? El peronismo se subió después. En realidad, tuvo más responsabilidad el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Sí. De Alfonsín y de Moró. Más de Alfonsín de Moró, digamos. Alfonsín pobre ya estaba un poquito viejo en ese momento. Caballo, no sé si alguna vez usted habló de esto, pero ya que estamos recordando esa época, ¿no cree usted que el Fondo Monetario también usted le bajó el pulgar? El fondo se portó muy mal en ese momento. ¿Ann Kruger? No, Ann Kruger no. Keller. Al contrario, Ann Kruger estaba ayudando. Lo que pasa es que se tergiversó todo en la presentación que se hizo. Bueno, ¿y por qué el Fondo Monetario finalmente decide bajarle a usted el pulgar al gobierno de la Rúa sabiendo lo que venía después? Bueno, porque Keller... Usted le dijo miopes, ¿no? No, Keller no sabía lo que venía después. Keller, no siempre los directivos del Fondo Monetario Internacional realmente entienden los temas que están manejando. Una cosa era Camdesú, que era un economista de primera y que además era lo mismo de Larosière antes de Camdesú. Pero Keller, que después lo tuvieron que sacar de presidente de Alemania, era un hombre que no entendía absolutamente nada. Tenía debajo gente que sí entendía, por ejemplo, Stanley Fischer. Lamentablemente Stanley Fischer se retiró en septiembre, justo antes del ataque a las Torres Gemelas. Sí, 11 de septiembre de 2001. Y después vino Ann Kruger. Ann Kruger estaba tratando de ayudar, pero ella pensó, hay que crear un sistema de reestructuración de la deuda de los países y se puso a trabajar en ese tema. Yo le decía, para crear un sistema de reestructuración de deuda, primero ayúdennos a reestructurar la deuda a Argentina y a Turquía, que éramos los dos países que teníamos un problema de deuda, y luego dictan la legislación. Ella pensó que valía la pena buscar una solución general que iba a demorar 2 años. Pero Keller se enojó con Bush, porque Bush había obligado de alguna manera a los países europeos a poner plata en Turquía para poder utilizar el espacio aéreo turco para invadir Afganistán, que es donde estaba Bin Laden en ese momento. Y según Keller, a Argentina le tendría que haber dado la plata Estados Unidos. Ahora, usted formó parte de ese Bueno, yo en ese momento fui y lo enfrenté a Keller y estuve haciendo todas las gestiones para que realmente nos desembolsaran. ¿Y la plata nunca llegó? No, la plata llegó después que se desarticuló todo
el sistema. Sí. ¿Este gobierno es mejor o peor que el de la Rúa que usted integró? No, este gobierno es un desastre. ¿Este gobierno es un desastre? Sí, el gobierno de la Rúa... Sí. ¿No fue un desastre? De la Rúa era un hombre serio. Eso es verdad. Que tenía las ideas que correspondían, que se adecuaban a la realidad. Lo que pasa es que no tenía el apoyo de su partido, o por lo menos de una parte importante de su partido. Y este gobierno es mucho peor. Primero porque Cristina y Alberto no entienden nada, o no entienden, o entienden todo mal, o tienen unas ideas totalmente equivocadas, o buscan objetivos que nada tienen que ver con lo que le interesa a la gente. Y segundo, también son una bolsa de gatos. ¿Son una bolsa de gatos? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Usted anda, está cómodo? Porque estamos preguntando y responde. Sí. ¿Usted anda por la calle, puede caminar tranquilo, Por le dice supuesto. algo? No. Acá entrando, Sí. la policía que está en la puerta me pidió la foto. Y sí. permanentemente me piden que saque la foto. Por supuesto, no fue así en el 2002, 2003, 2004. Hubo toda una campaña de demonización. Incluso todavía... ¿Lo demonizaron? Todavía, claro, todavía en el 2011 o 2012, cuando yo di una conferencia que había 1000 personas en la Universidad Católica, la gente de Cristina, empezando por... Puerto Madero, ¿no? ¿Correcto? Sí, en la Universidad Católica me mandaron un scratch, tiraron huevos, y todo para que saliera en la televisión. Sí. Y una vez, le voy a contar otra. Lo que ha hecho este gobierno en términos de confundir a la gente es tremendo. O sea, es peor el legado cultural que económico, dice usted. Por supuesto, estos le han cambiado... En lugar de que la gente esté buscando trabajo, busca planes. Imagínense, eso es... incluso hay gente que no acepta un trabajo porque dice, no, entonces voy a perder el plan. Eso, mucha gente... No, este gobierno hizo todo mal, todo al revés de lo que hubiera... ¿Y por qué cree que lo demonizaron? ¿A mí? Sí. Y porque querían demonizar las ideas de la década del 90, ¿no? Y además siempre hay que buscar, cuando hay una situación crítica, un chivo expiatorio. ¿Usted fue el chivo expiatorio? Por supuesto, sin duda. No solo yo, también de la Rúa y también Menem. Sí. Y a toda la década del 90 la transformaron en chivo expiatorio. Y Duhalde, que en realidad fue uno de los que más contribuyó a la crisis, no porque él hubiera boicoteado al gobierno, sino que él manejó tan mal la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires. ¿No lo quiere Duhalde? ¿No lo quiere Duhalde? Bueno, Duhalde era y es amigo mío. ¿Es amigo? Bueno. Menos mal. Menos mal. Pero yo, independientemente de que sea amigo, pero yo no puedo esconder lo que es la realidad. El manejo que hizo Duhalde de la provincia, otros gobernadores también, pero el peor gobernador fue Duhalde. Fue Duhalde. Sí, peor que Kicillof, digamos. No. Yo me refiero de aquella época. De aquella época. Que Kicillof no puede ser ninguno de los históricos peores que Kicillof, porque Kicillof tiene las ideas totalmente equivocadas, ¿no? Así como ellos me llaman a mí neoliberal, yo digo que ellos son neomarxistas. Sí. ¿Y usted es neoliberal? Bueno, yo soy liberal. Es liberal. Neoliberal, si quieren. No sé por qué le ponen el neo, ¿no? Sí. Pero yo soy liberal y siempre dije que era liberal. Y yo entré al gobierno de Menem, no por ser peronista. Incluso yo no entré a la Cámara de Diputados invitado por De la Sota como candidato extrapartidario. Acción por la República, ¿era, no? No. Yo antes fui diputado en las listas del peronismo cordobés en el año 87. Correcto. ¿No? Pero nunca me afilié al peronismo ni dije que era peronista. Yo me mantuve fui siempre sincero. Lo que pasa es que Menem era un hombre muy intuitivo y muy inteligente, y en ese momento él advirtió que había que producir un cambio fundamental en la organización de la economía. Y entendió perfectamente, porque además había muy buenas señales a nivel internacional, porque se estaba cayendo el muro de Berlín, estaba desapareciendo la Unión Soviética, los países antes socialistas tenían que transformarse en economías de mercado. Todo el clima era
de reformas en la dirección que nosotros hicimos aquí y que hicieron casi todos los países del mundo en ese momento. Sí, se denunció mucho la corrupción en el primer gobierno de Menem. Usted lo sabe, se han escrito un montón de libros, ha habido un montón de denuncias judiciales y demás. Sí. Hoy también y hay condenas. Sí. ¿Sí? Le pregunto, ¿había corrupción en ese momento? Y si es que había, ¿sí? ¿Cómo es comparada con la de ahora? Que Mire, también hay porque hay condenas. Primero, y en aquel momento también, ¿eh? La corrupción, cuando yo veía corrupción, la denunciaba. Sí. Imagínese todo el tema que yo denuncié de la mafia de Yabrán, que era un sistema de corrupción que había adornado a todo el mundo. Y en general, la DGI, mientras yo fui ministro, denunció a mucha gente y la corrupción que había se denunciaba y la justicia la tenía que evaluar. Después había un montón de corrupción que tenía que ver con el sistema que existía. Por ejemplo, las empresas del Estado eran antros de corrupción alevosos, de ineficiencia. ¿Y ahora también? Bueno, ahora también, pero durante las privatizaciones... En Telcegua, dice usted, por ejemplo. Claro, las privatizaciones, lo mismo que la apertura de la economía, desmontaron todos los mecanismos a través de los cuales se podían hacer corrupción. Usted tiene corrupción cuando, por ejemplo, pretende controlar todo y tomar decisiones discrecionales. Por ejemplo, ¿a quién le vende dólares para importar? Sí. Ya se está denunciando que hay un sistema de corrupción, porque obviamente que si a uno le dan y a otro se lo niegan, sí. y siempre aparecen gestores que por una comisión dicen, sí, yo... Y lo mismo pasa con todos los controles de comercio exterior, los controles de precios, etcétera. O sea, y en las empresas del Estado... por supuesto, si el que compra, el que decide una inversión, el que hace las contrataciones, es un funcionario político que va ahí porque le interesa tener poder y tener dinero, aparecen los mecanismos de corrupción. Sí, ahora, sí, a ver, diga. Con toda la reforma económica que hicimos en esos años, sobre todo en el primer gobierno de Menem, con toda esa reforma se desmontaron mecanismos alevosos de corrupción. Lamentablemente, esos mecanismos que se desmontaron se han vuelto a crear todos. Entonces hay que privatizar, Cavallo, hay que privatizar. Por supuesto, privatizar es esencial. Si las empresas son manejadas por el sector privado e invierte el sector privado, y si pierde, cubre las pérdidas del sector privado, si gana, por supuesto, gana el sector privado. Todo eso hace que el Estado se pueda ocupar, por ejemplo, de la seguridad. De ahí, Martín Angulo le quiere hacer una pregunta, pero quiero una mirada que forma parte de alguna lógica de liberalismo, pero corríjame, usted es economista y yo no. Muchas veces se plantea por qué un bicicletero, sí, que cambia el gomín y vende una bicicleta o una cubierta, tiene que estar subsidiando, por ejemplo, al piloto o a la azafata de Aerolíneas Argentinas, ¿no? O, por ejemplo, tiene que estar subsidiando a la persona que trabaja en X empresa del Estado que quizá no sea rentable, ¿sí? Y tienen razón. Primero, que una empresa bien manejada... Porque el bicicletero va a ganar producto de su esfuerzo. ¿Sí? Por supuesto. Y otra persona probablemente que el Estado vaya a acudir a tapar ese agujero. La culpa no es del personal de Aerolíneas. Lo puse como ejemplo, no para nada. Toda mi admiración a la gente de Aerolíneas. Una empresa no puede tener permanentemente pérdidas. Si tiene permanentemente pérdidas es porque está mal administrada, ¿se da cuenta? Entonces lo que hay que hacer es administrar bien las empresas. ¿Y el Estado sabe administrar bien o no? No, el Estado... No. Dale, Angulo, vamos. Cavallo, buenas noches. Varias veces dijo que hubo una campaña de demonización en su contra, del gobierno de la Rúa, del gobierno de Menem. Yo recuerdo que en los últimos tiempos del gobierno de la Rúa hubo gente que la pasó muy mal. Usted seguramente recuerda gente reclamando en las puertas de los bancos por ahorros que necesitaban para una operación, para alguna cuestión... Pero eso no fue en el gobierno de la Rúa, fue en el gobierno de Duhalde, porque todo eso que sale de la gente golpeando los bancos fue después que especificaron. No, está bien, pero también hubo una situación muy crítica durante el gobierno de la Rúa vinculada a la economía. De hecho, tuvo que dejar el gobierno antes, hubo 35 muertos. Yo le quiero preguntar esto, más allá de las explicaciones técnicas que dio de las cuestiones internas de la UCR, del peronismo, del Fondo Monetario,
a toda esa gente que la pasó mal, hoy, después de tanto tiempo, desde lo personal, ¿tiene algo para decirle? Mire, la gente que lo pasó mal, lo pasó por la crisis que había y que había que superar. O sea, no era responsabilidad del último ministro de Economía de ese periodo, ni tampoco del anterior. Pero usted fue en los 90 también. Sí. Pero de los 90, todo lo que se hizo en los 90 es lo que mejoró la calidad de vida de la gente. ¿Todo? Por supuesto. En el año 95, 96, en el 96, cuando yo me fui, primero que la desocupación había empezado a bajar, había sido alto en el 95 por la crisis tequila, pero ya con las medidas que había tomado Armando Caro Figueroa estaba bajando significativamente. Sí. El nivel de vida de la gente era muy superior al de ahora. Sí, eso no hay duda. Por ejemplo, una persona podía, no me acuerdo el número de sueldos, pero con la mitad del número de sueldos que ahora necesita para comprar un departamento, lo compraba en aquel momento. Y cualquier relación que usted haga entre el esfuerzo que tenía que hacer un trabajador o un jubilado para acceder a bienes era mucho menor el esfuerzo que tenía que hacer en aquella época que el que tiene que hacer ahora. Doctor, se me va el programa, pero no quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta y aspiro a una respuesta corta. Este programa se llama La Cruel Verdad. Sí. Yo primero le agradezco su tiempo que se haya presentado a todo este debate muy interesante, ha sido muy valiente por ello. El programa se llama La Cruel Verdad. ¿Cuál es la cruel verdad en Argentina, doctor? Bueno, que lamentablemente hay muchos dirigentes políticos que llegan al gobierno para enriquecerse ellos, sin tener ideas de cómo se resuelven los problemas, que lo único que quieren es llegar y después, que pase lo que pase, lo único que les interesa es enriquecerse ellos y permanecer en el poder si es que encuentran la forma de hacerlo. Lamentablemente hay que jerarquizar a la política, es decir, se necesita que la política sea de gente bien intencionada, sí, y que se prepare, que no improvisen. Bien. No se puede llegar a acceder a cargos importantes y recién ahí ponerse a estudiar el problema. Y además, normalmente yo he notado que llegan a cargos importantes, de tipo gerencial, por ejemplo, de una empresa, y en vez de pensar en cómo eliminar los déficits, cómo reestructurar la empresa, piensan cómo seguir agrandándola para poder tener más caja. Gracias. Yo siempre pongo como ejemplo, para mí, lo que se necesitan, además de muy buenos políticos, se necesitan muy buenos administradores también. Bien. Por ejemplo, ahora van a ir a festejar que hace 30 años que se puso en la bolsa la acción de YPF. Hoy la acción de YPF vale $14. Cuando Pepe Estensoro reestructuró ¿cuánto salía? YPF, cortito que se llama el programa. Salió la acción cuando se privatizó y $19. Llegó a valer $44. ¿Y hoy vale? 14. Gracias, doctor Cavallo, por haber venido. ¿Estuvo cómodo? Por supuesto. Muy amable. El doctor Felipe Cavallo. 30 segundos y sigo, vamos. Bien, está la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Soledad Acuña. ¿Cómo te va? Soledad, un gusto, ¿sí? Ya me voy a sentar y nos ponemos a ver un ratito nada más. Hay algunos informes que son brutales, que muestran cómo 4 de cada 10 alumnos, ¿sí? Solamente 4 de cada 10 terminan la primaria en tiempo y forma. Y hay que ver cuántos de ellos, se va a preguntar a la ministra, cuántos de ellos, ¿sí? Comprenden textos y pueden resolver problemas matemáticos. Se ha hablado durante toda la semana de la situación que se está dando en Rosario. Hoy hablaba con un intendente del conurbano y me decía, Pelado, la nueva Rosario está acá cerca, ¿eh? Sobre todo en el segundo y tercer cordón del conurbano. Mucha gente me criticó porque yo fui a Rosario y demás, después todo el mundo fue a Rosario y terminó hablando de lo mismo. Y me decía, Pelado, ¿por qué no vas al conurbano a mostrar las balas? Hace mucho que iba al conurbano y no dejé de ir. Tanto es así que le vamos a mostrar cómo lamentablemente en el conurbano las balas matan siempre a los buenos. ¿Se acuerdan de Zaira Rodríguez? Una chica que tenía toda una vida por delante, 19 años. Manejaba un karting. Era corredora de karting. Iba con su novio, piloto de automovilismo también. Paró el vehículo en la casa de su papá y de su mamá. Hace 4 años que la familia de Zaira Rodríguez no para de llorar. Mírenlo.
Sarmiento al 5200, pleno Villa Ballester, partido de San Martín. Hace casi 5 años, en este mismo lugar, le arrebataban la vida a Zaira Rodríguez, aquella chica que andaba en karting. Su papá sigue luchando por la inseguridad. Acá está Claudio. ¿Qué haces, Claudio? Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Claudio? Todo bien. Todo ¿Sí? bien. ¿Qué tal? ¿Tenés este auto? ¿Qué es este auto? Mira, este auto es lo que yo me manejo todos los días, tratando de que la sociedad sepa lo que el Estado no hace. Es terrible lo que dice acá. Mirá, el Estado no la protegió. No la protegió. Yo soy antipolítico. Sí. Esto pasó en una presidencia y hoy tenemos otra actual que pasa exactamente lo mismo. Y pasa lo mismo. ¿Mejor o peor? Peor. Peor. Hace noviembre de 2018. Noviembre del 2018. Sí. Tu hija estaba con su novio. Ella venía de darle de comer los perritos a la mamá. Venía con su novio. Venía con su novio, Nicolás Simpion-Bato. Y bueno, como andamos con el automovilismo, la cargábamos, le decíamos, dale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Era el cumpleaños de mi mamá, me íbamos a ir a festejar. Y en eso me dice en la esquina, le digo, bueno, vamos. Lo que es tremendo esto es que para en tu casa, en la puerta de tu casa, acá, justo y de acá. la madre vive enfrente. Ahí vivía yo en ese momento. Fíjate que en la casa de la madre, permitime lo voy a mostrar y vuelvo con Claudio, vení, mirá, en la casa de la madre está el recuerdo de su hija, Zaira, y el día que la mataron, 10 de noviembre de 2018. Y acá mismo la mataron frente a la casa de la madre. Frente a la casa de la madre. Hay 2 personas detenidas por este crimen, a ambas le dieron perpetua. Ella para con el auto junto con su novio, lo abordan 2 motochorros, ¿no? Sí, lo abordan 2 motochorros, uno se baja, como el auto lo tenían en marcha, porque ya salíamos, abre la puerta, le quiere abrir la puerta, y mi hija le dice, arranca. Sí. El otro le cruza la moto así. Lo atropella. Para que no salga. Y él lo atropella y se engancha a la moto, la lleva 150 metros. ¿Para dónde la lleva? Para allá la esquina hasta la otra esquina, ¿no? Y cuando llegan, cuando el auto se va arrastrando la moto... ¿Qué auto era? Recordame. Un gol, como este. Gol. Y cuando se va el auto con la moto arrastrando, le empezó a tirar y corrió hasta la esquina, siguió tirando y le tiró 11 tiros. 9 pegaron en el auto y uno entró por la luneta y le pegó a mi hija en la nuca. Uno le perforó la cabeza a tu hija. Sí, le pegó acá, en la espalda izquierda. Salí corriendo y lo primero que atiné fue a querer llamarla. ¿Los balazos? Sí, por eso no me subí al auto, por eso yo tengo 22 metros hasta la casa. Y cuando salgo corriendo... ¿Saliste corriendo desde ahí? Sí. ¿Hasta? La esquina porque no había nada acá, lo único que había era olor a pólvora y humo, como pólvora vieja. Y en la esquina veo que uno allá a mitad de cuadra, y justo en la esquina, veo que allá a mitad de cuadra, oscuro, ¿no? Un día que había medio llovido, veo que había una persona que se iba corriendo y quería llamar a Zaira y no podía, me dice... ¿Estaba el auto ahí? ¿Estaba el...? No había nada. Y me dice, me llama el novio. Me dice, le pegaron a Zaira. Le digo, bueno, vení para acá. Pensé que le habían pegado para querer robarle y le tiraron un tiro para asustar, amedrentar. Y cuando viene, lo saco del auto al muchacho, me siento yo, le digo, sentate atrás y tenele la cabecita. Y Zairita, viste, estaba desvanecida. ¿Tuviste la cabecita de ella? Le iba teniendo la cabecita el novio y yo le iba hablando y no me hablaba y no... ¿Te pudo balbucear algo o no? No me dijo nada, no me dijo más nada. Papi, nada. No me dijo más nada. Y la tuvieron en la salita unas 40 minutos. Le pateé la puerta porque no me abría. Y un muchacho me dijo, sí, con el novio y uno más que nos ayuda, me dice, quédate tranquilo que está con vida. Y no, yo la veía que no. Y después salió de ahí al hospital y cuando llegó al hospital a los 15 minutos me dijeron que no pudieron hacer nada. Zaira tenía 21 años. Bueno, y no dejó esto, ¿viste? Luchar por la sociedad.
Te quedaste sin lágrimas. Y no termino nunca, porque siempre que hablo de mi hija me emociona. A los eventos donde vamos, que ella participaba, ¿viste? Se siente la falta. En noviembre va a ser 5 años. En noviembre va a ser 5 años. Yo siempre digo que hay muchas personas que sufren esta verdadera tragedia, ¿sí? Las lágrimas son infinitas, ¿o no? Exacto. A veces, como decís vos, te quedás sin lágrimas, ¿viste? Pero, no sé, a mí me pasa que yo me pongo a hablar de ella, ¿viste? Y como viví toda esa situación, yo en carne propia, ¿viste? Lo que digo es, porque muchas veces te pasa que te dice, ¿cuándo fue? En el 2018. Ah, en 2018. No. Ya pasó. Nunca pasa esto. Nunca. No. Nunca termina. ¿La mataron en dónde? Acá en Partido San Martín. ¿Toda esta gente la mataron en San Martín? Sí. Nada, a ver, no hace nada. Muchos de estos crímenes están impunes. Algunos tienen condena, algunos tienen perpetua, otros tienen 16 años, otros tienen abreviados porque son menores. Es el día a día de que vas viendo, todos los fuimos asistiendo, los acompañamos. Detrás de cada de estos nombres hay tantos padres como vos con lágrimas infinitas, sí, ¿o no? Sí, totalmente. A ver, para que sepa la sociedad, que muchas veces te dice, te acompaño, nadie sabe lo que es perder un hijo, solo el que le pasa. Esa es la realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y hay más, te puedo asegurar que hay más. Natalia tenía 16 años. Claudio, querido, te mando un abrazo, gente. Claudio, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Acuña, por estar. Gracias. Es como que te citamos para otra cosa, pero te pido una mirada. Esto es como que somos un país que no cuidamos, no protegemos a nuestros hijos, ¿no? Creo que lo peor es que somos un país que perdió el valor de la vida en muchos. Claro, ¿no? Que tuvimos y que tenemos una gran crisis cultural y de valores y de principios, y eso hace que para muchos no valga nada la vida, y entonces por un celular te pegan un tiro, por una moto, por un auto te pueden matar. Porque ellos mismos, quienes cometen este tipo de delitos, no valoran su propia vida, les da lo mismo porque saben que no van a estar mejor, no tienen expectativas, no tienen proyecto de vida. Y creo que eso está cada vez más extendido y es lo que hace que estos casos y estas historias las veas y las cuentes cada vez más frecuentemente. Y muchos de estos chicos, asesinos, jóvenes asesinos, no van a la escuela. La inmensa mayoría. Y hoy lo que van a la escuela, ¿cuánto aprenden? Dos cosas. Primero, que la escuela compite con mucho de todo esto, ¿no? Es difícil en una escuela competir en muchos de los barrios de emergencia que tenemos en la Argentina contra lo que ofrecen las esquinas, contra lo que ofrecen los narcos, contra lo que ofrecen otro tipo de trabajos. Entonces la escuela compite con eso, la escuela compite con los valores que no hay en casa, porque hace 3 generaciones que hay familias que viven de subsidios del Estado y no trabajan, y entonces el valor y el ordenador social, que es el trabajo, no está en esas casas. Entonces para un chico que no tiene rutinas para levantarse, no tiene rutinas para alimentarse, que no hay una mamá y un papá que los acompañen en el proceso del aprendizaje y del esfuerzo, sentarlo en la escuela durante 4 horas u 8 horas, tener que atender a la maestra, tener que esforzarse, son todas cosas que no las traen desde casa ya. Entonces a la escuela se le complica mucho más. Entonces, ¿hay muchos chicos que van a comer más que a aprender? Pasa en muchas provincias que sí, no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde tengo la responsabilidad, pero pasa que hace muchos años, y con esto de la cruel verdad, ¿no? Hace más de 30 años que la escuela dejó de ser el lugar donde mandamos a nuestros hijos a aprender. Es verdad. La escuela pasó a ser el lugar donde tenemos que contener, tenemos que alimentar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que detectar situaciones sociales, pero donde se dejó de pensar para qué está la escuela, ¿no? Hace 30 años que veníamos con este declive permanente, donde el populismo educativo ha ido avanzando, ha ido generando situaciones donde el aprendizaje quedó de lado, donde el valor, la calidad, el esfuerzo, el mérito fueron dejados de lado por la mirada de todos adentro. Entonces, claramente los chicos no van a aprender. ¿Se adoctrina mucho a los docentes? ¿Los docentes están muy adoctrinados en las escuelas o no?
se adoctrina mucho a los docentes en la formación docente. Claro, sí, y ellos lo trasladan a los alumnos. Sí. Pasa mucho, es una situación que, sobre todo cuando recorro provincia de Buenos Aires y hablo con amigos o con colegas, mi marido trabaja en la provincia de Buenos Aires, Tío Kravitz, en Lanús, con lo cual recorro con él y escucho mucho a los docentes con mucho miedo hablar de lo que pasa y a las familias, los docentes que están sometidos por CETERA. Sí, el Instituto de Formación Docente, que son los que forman a los maestros en la provincia de Buenos Aires, le bajan línea, me decís vos. En los institutos se reproduce toda esta lógica de entender la educación como una forma de bajar la forma que tienen que pensar, bajo el criterio de formamos estudiantes con mirada crítica solamente de lo que ellos quieren que miren y critiquen, digamos. Entonces los institutos muchas veces son lugares donde el pensamiento no es general, sino que está bastante dirigido. Esa fue una de las discusiones grandes que dimos en la ciudad cuando quisimos plantear y planteamos la creación de la Universidad de la Ciudad. Las familias nos cuestionan mucho que en las escuelas a veces los docentes dicen lo que los chicos tienen que pensar y no los ayudan a construir su propia lógica de Recién muchas denuncias de docentes X que, por ejemplo, bajan línea a favor del kirchnerismo y en contra del macrismo, o que bajan línea constantemente, por ejemplo, la generación del 80. ¿Hay muchas denuncias de eso o no? Mira, cada vez menos. Porque en la ciudad te estoy hablando. Sí, por supuesto. En el resto del país, creo que es al revés. Pero en la ciudad, nosotros lo que estamos viendo es que los sindicatos tienen, en el último tiempo, cada vez menos fuerza, son cada vez menos creíbles. Los docentes cada vez más entienden cuál es su rol y se sienten acompañados por la gestión. Entonces se animan a plantear situaciones. Pensá cuando dimos la discusión el año pasado, por ejemplo, sobre lo que se llama equivocadamente el lenguaje inclusivo. Exclusivo, le digo yo, porque para unos pocos. Exactamente. Durante esa discusión, los docentes eran pocos los que hablaban y generaban estas situaciones, pero el resto de los directivos y los docentes no tenían herramientas para poder enfrentarlos. Entonces, cuando nosotros dijimos, la escuela está para enseñar, la escuela es prescriptiva, nosotros enseñamos el lenguaje que está aprobado, los chicos que hablen como quieran, pero el docente en su rol tiene que enseñar la lengua española, que es por demás inclusiva si uno la maneja. Ese es el otro tema. Si uno maneja la lengua española, lo que pasa es que hay una minoría ruidosa, ¿o no? Hay una minoría ruidosa, pero la mayoría silenciosa, y esto es parte de la transformación, está cada vez más movilizada. Y creo que la pandemia y las familias saliendo a la calle a pedir la apertura de las escuelas habilitó a unas mayorías que no se animaban antes a exigir o a pedir, a decir las cosas en voz un poco más alta. Por eso te decía en una Argentina donde 7 de cada 10 chicos de 10 años no comprenden texto. Repetime eso, 7 de cada 10 no comprenden texto. Después de la pandemia, enseñarles que además se habla con la E era de un nivel de perversidad tremendo. Ahora, los docentes no sentían que tuviesen respaldo para discutirle a los sindicatos o a los partidos políticos cuando bajaban esas líneas. Y cuando nosotros sacamos la normativa, lo que hicimos fue respaldarlos. Entonces, hoy por hoy, los sindicatos tienen menos credibilidad, saben que pueden tener, no solo en la gestión, sino en las familias, el respaldo del hacer bien y educar bien. Y entonces se está cambiando esto de solamente lo que el sindicato quiere, solamente lo que el partido político quiere, sino que hay mucho docente hoy en la ciudad que siente que puede hacer bien su trabajo y te anduviste peleando por Twitter, vi con la portavoz o con la vocera. Dame los tweets por Día de la Mujer, ¿no? Sí, con Gabriela Cerruti y también con la ministra de la Mujer. La propuesta por el Día Internacional de la Mujer es cerrar el Ministerio de la Mujer. Amiga, la derecha va por tus derechos, te dice Gabriela Cerruti. Primero, ¿hay que cerrar el Ministerio de la Mujer? Yo creo que hay que tener un buen Estado que gestione, que las políticas de género y las miradas transversales de género no dependen de una estructura, sino de la convicción de los dirigentes y la convicción del hacer a través de las políticas públicas. La perspectiva de género es transversal, con lo cual no depende de un solo organismo. Nosotros hemos generado transformaciones importantes como, por ejemplo, reducir en un 50% los femicidios en la ciudad a partir de políticas concretas de todo un gobierno, no solamente del área de la mujer, y no tenemos un ministerio, tenemos una secretaría. Entonces creo que hay que pensar el qué vamos a hacer y con qué convicción y no a través de qué estructura militante. Claro, el kirchnerismo cree que para resolver un problema hay que crear un ministerio, ¿no? Vos le respondés de qué derechos hablas, Gaby, 100% de inflación, 1 de cada 2 chicos pobres y 2 años de colegios cerrados. Te dijo amiga. Bueno, no, yo ella lo había usado como en general para las mujeres. El kirchnerismo va por tu libertad. Es que no me gusta a mí hacer esto. La verdad es que no soy muy de Twitter. Pero... ¿El kirchnerismo va por tu libertad? Ay, es que estas cosas me generan una indignación, porque
tanto relato, tanta mentira, se creen tan dueños de la ética y de la verdad, y se creen que son los únicos feministas, son las únicas feministas, las únicas que pueden defender a las mujeres. Entonces, la verdad que a veces genera un poco de... Me excedí un poco, pero la verdad que el relato... No, para nada, lo pienso genuinamente, digo, quizás la forma, ¿no? La educación, pero a veces... pero la verdad que el relato se terminó. La gente ya no quiere más eso. ¿El relato se terminó? El relato se terminó. ¿Y el kirchnerismo también? La mentira. Yo creo que la cultura política del kirchnerismo está terminada, que hoy la sociedad no cree más en ese modelo populista de un Estado sobredimensionado que tiene que acompañar a las personas toda la vida, como hacen con los planes sociales, en lugar de generarles herramientas para la libertad. Creo que esto... me indignó particularmente porque cuando cerraron las escuelas y nosotros dimos la batalla que dimos para poder abrirlas contra un presidente que decía, no importa si un chico termina un año antes o un año después la escuela, que me manden dibujitos. Digo, en ese mientras tanto, no solamente los chicos estaban siendo perjudicados, sino que las mujeres también. ¿O quién se cree que quedaban en casa cuidando a los pibes cuando todos tenían que salir al resto de las actividades económicas? Soledad, ya quiero que me respondas, si querés, por supuesto, qué es lo que más te duele y te sorprende de una escuela, de la Ciudad de Buenos Aires y del país. En 30 segundos, ¿te parece? Dale, ya seguimos. Aires, sí, Soledad Acuña, gracias por traernos, Soledad. Yo te consultaba hace un ratito nada más, ¿qué es lo que más te duele de una escuela o qué es lo que más te sorprendió al recorrer una escuela? ¿En la ciudad o en cualquier lugar? Lo que a veces nos cuesta es poder eliminar las diferencias de origen, ¿no? Esto depende cómo sea la casa, el hogar del que provienen nuestros estudiantes, el nivel educativo de la familia, sobre todo de las madres, sigue determinando mucho las trayectorias educativas y lo marcan todas las investigaciones. Incluso en la ciudad, que hemos mejorado notablemente las variables educativas y los indicadores, el origen de los estudiantes sigue siendo condicionante de su trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Familias pobres hace que los chicos tengan trayectorias educativas más dificultosas. Y la escuela todavía no logra romper del todo esas situaciones. Esa inercia también, ¿de cuántos años hace? Bueno, es histórico, pero como te decía, en los últimos 30 años la decadencia y la degradación del nivel educativo en nuestras escuelas en Argentina ha ido creciendo. ¿A los chicos les cuesta más la primaria o la secundaria? Bueno, la primaria no tiene niveles de abandono como tiene la secundaria, ni de repitencia como tiene la secundaria. Esto salió en el informe que mencionabas de Argentino por la Educación. En la secundaria hoy es donde tenemos los grandes problemas de abandono y de aprendizaje, y donde tenemos uno de los grandes problemas que no se habla tanto también por una cuestión ideológica, que es la desvinculación de la escuela con el mundo del trabajo. La secundaria, gracias al populismo educativo de los últimos años y del kirchnerismo de los últimos años, no solo no se evalúa y no se mide, sino que se desvinculó del mundo del trabajo. Porque hay que formar ciudadanos críticos. No importa después cuán capacitados estén para el mundo laboral. Eso es el kirchnerismo. Me parece que eso es una de las grandes falencias. Un chico o una chica que termina, son 7 y 5 años en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? 7 de primaria, 5 de secundaria. Bien, porque en la provincia 6 y 6. Sí. Un chico que termina la trayectoria escolar en tiempo y forma en la Ciudad de Buenos Aires, ¿está capacitado para hacer el mundo laboral? Están capacitados, pero con la dificultad que tenemos hoy, que el mundo laboral se transforma todos los días. Sí, bueno, claro. Por eso, desde el año pasado estamos implementando, por un lado, las prácticas educativas, que es en ambientes productivos, en ambientes laborales, los chicos haciendo una primera experiencia de inserción para aprender cómo es el mundo del trabajo. Desde el año pasado también tenemos de forma obligatoria educación financiera para todos los chicos de 5º año. Y venimos haciendo desde el año 2016 una transformación de la escuela secundaria para salir de la lógica de formar por materias todas segmentadas, para trabajar por proyectos, para trabajar a través de la pregunta y no solamente de la información. Pero el mundo del trabajo hoy es un desafío para todos, entonces nos obliga a que pensemos estrategias de educación a lo largo de toda la vida. Hoy no te sirve ni el título secundario ni el título universitario, vas a tener que seguir formándote toda la vida. ¿2 hijos tenés o 3? 3. 3 hijos. La última nació hace 2 meses. Los últimos nació hace no puedo decir. Sí. Si te hablan en inclusivo, o en exclusivo, como dije yo, ¿te molestaría? Lo hablamos bastante en mi casa porque al colegio que iba mi hijo mayor, los docentes insistían bastante con el tema, y entonces en casa lo discutimos y él no lo aceptó desde el principio porque entendía mis razones y si lo hacía para provocarme, como todo adolescente. Pero no... Entiendo que estás anotada en la carrera para gobernar la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la interna, en Las PASO, sí, sos una de las precandidatas. ¿Por qué Larreta?
Bueno, yo trabajo con Horacio hace 25 años, literales 25 años empecé a trabajar con él. Creo que es uno de las personas más formadas en la Argentina para la gestión pública, para la gerencia pública, que tiene la convicción y cree fuertemente en el progreso a través del desarrollo, de la educación. No es solamente un técnico que conoce medidas, sino que tiene una formación desarrollista, que comparto una mirada de cómo tiene que ser el mercado, cómo tiene que ser la política social, que permite que a partir de la libertad las personas crezcan. Y tiene experiencia, y muchas veces se subestima el Estado y se cree que se gestiona y que cualquiera que le va bien en otro ámbito puede trabajar en el Estado, y el Estado tiene el poder, la política tiene lógicas propias, y Horacio está formado, tiene experiencia, y además tiene las convicciones y los valores del desarrollo y del progreso. Bien, ministra, primero, gracias por su tiempo. Segundo, a todos le hago la misma pregunta. La cruel verdad, ¿cuál es en Argentina? Hoy me parece que es esto que hablábamos al principio y que también lo dijo Cavallo, que es la crisis de valores y la crisis cultural que tenemos, que el kirchnerismo viene incrementando en este último tiempo, donde nos olvidamos de hablar del esfuerzo, nos olvidamos del mérito, y eso lo único que hace es cortar la libertad de las personas. Gracias, ministra. Gracias por su tiempo. ¿Sí? Un placer. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y precandidata a jefa de gobierno aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, sí, obviamente. ¿Dónde va a ser o no? Claro. ¿Qué tal, Amana? ¿Todo bien, muchachos, o no? Todo bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Está muy serio, Angulo. Ahora me cuenta los argumentos del fallo de Cristina. Dale. Bueno, muy bien. El caballo de Troya de Cristina, Angulo, ¿o no? Eso fue lo que dijo hoy el tribunal, que en diciembre la condenó, utilizó esa figura, porque lo que los jueces explicaron hoy es que Cristina Kirchner, a través de un decreto, simuló o generó que Lázaro Báez reciba plata para la obra pública en Santa Cruz, cuando en rigor esa plata le volvía a Cristina Kirchner a través de los negocios de las empresas Los Sauces y Otesur. Ese fue uno de los fundamentos, tal vez el central, que dieron hoy los jueces para... Omar, ¿qué te pareció? Marcó una organización, entiendo yo. Sí. Marcó que había una banda preparada y organizada justamente para indisponer esos bienes a favor de Lázaro Báez. Bien. Claro, clarísimo. Sí, por eso van a apelar a los fiscales también, ¿no? Sí, los fiscales. Por la asociación ilícita. Claro, por mayoría el tribunal entendió que no había asociación ilícita en el caso. El fiscal dijo que va a apelar para buscar ese delito también en la Cámara de Casación. Y obviamente la defensa de Cristina Kirchner también va a apelar para buscar la absolución. ¿Qué habla mañana, Cristina, no? Sí, y su discurso va a centrarse en tres cuestiones. ¿Habla mañana? Que van, sí, en Viedma, a partir de las 18, va a ser una crítica, obviamente, al acuerdo con el FMI, está en el título de su exposición. En lo segundo, va a hablar de que fracasó... Habla certificado, tiembla Alberto, son bravos. Dale, sigue. Va a hablar que fracasó el diálogo político porque considera que no hubo un repudio suficiente para su condena, a lo cual también va a blanquear una de las estrategias que va a usar su defensa, que está muy ligada a un párrafo puntual del fallo en donde entiende la defensa de Cristina que los jueces blanquean que no hubo una suficiente prueba para condenarla por el delito al cual fue condenada a 6 años de prisión. Sí, incumpliendo lo de... defraudación. Defraudación. Bueno, muy bien, ya viene Babi. El título final lo tiene usted, sí, estimado burgueño. Salió bien el canje. Todos tranquilos, 72% de aceptación. Y la legislatura porteña hoy finalmente dio de baja el impuesto del 1,4% de los sellos para las tarjetas. Terminamos con dos buenas noticias. Sí, la inflación el martes, ¿no? Sí, señor. Oh, agárrase, quédate. Quédate acá en la 24, viene el número 1, viene Babi. ¿Sí? Y qué país, quédate con Babi. Hasta mañana.